Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a su módulo de Pediatría y Ambiente, que hace parte de la rotación de Pediatría Social. Les habla Diana Leguizamón, yo soy pediatra. Estoy con ustedes acompañándolos en esta cátedra de Pediatría Social y vamos a estar tratando varias temáticas en relación a pediatría y ambiente. Ya ustedes han tenido una preparación previa, han revisado los documentos y los artículos que les he enviado y pues vamos hoy a poner un poquito más en contexto todos estos conceptos que ustedes han visto en relación a la salud medioambiental de los niños. Para empezar, me gusta siempre ponerles unas imágenes que nos permitan un poco reflexionar acerca de todos estos conceptos y cómo los vamos aterrizando a la realidad. Porque muchas veces como médicos consideramos que el tema del ambiente es algo que es lejano, que es algo planetario, que es algo gubernamental, pero que no corresponde a la realidad del ejercicio. Y si bien el día de hoy nuestro enfoque es hacia los niños, pues tengan en cuenta que cualquiera que sea la rama de la especialidad médica a la que se quieran dedicar, si lo analizan, tiene un alto componente de afectación o de vulnerabilidad generado por diferentes factores del entorno. Esta imagen es un claro ejemplo de eso. Fíjense por favor cómo esta imagen la pueden encontrar alguno de ustedes de pronto en sus domicilios o la han visto en sus regiones o en alguna parte donde hayan viajado. Es muy común encontrar este tipo de colores negros oscuros en las paredes que no son más que la presencia de hongos, moho, generación de esporas a partir de la humedad que se genera en una habitación. Y fíjense que adicionalmente la imagen nos muestra una estructura que tiene un aspecto de calentador o puede ser un ventilador o diferentes que generan movilidad de pronto de todos estos partículas que se desprenden de estas áreas, y aquí ya estamos hablando de cómo este ambiente y este entorno del niño va a llegar a afectar el desempeño de su salud. Aquí a la derecha tenemos la imagen de un agua estancada. Bien, recuerden, ustedes pueden hacer referencia al tanque de recolección del agua de la casa donde viven, del conjunto donde viven. Eh, Imagínense que lo destaparon ahorita en los momentos de racionamiento de agua y encuentran esto. Entonces, esto tiene que ver con el ambiente donde ustedes viven, donde un niño se desarrolla, qué calidad de agua va a llegar a su grifo, la va a beber directamente de la llave, van a hacer el proceso de hervir el agua. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro cuando estamos atendiendo a los pacientes, cómo vamos a generar unas recomendaciones, y esto tan cercano a nosotros hace parte de todo ese entorno que afecta a su salud y es pediatría medioambiental. Entonces vamos un poquito con la definición. ¿Qué es la pediatría ambiental? Básicamente se menciona, y ustedes lo leyeron en los documentos, que es una rama nueva, entre comillas, de la medicina que relaciona la ecología con el estado de salud, ¿cierto? Teniendo en cuenta factores de riesgo ambiental que afectan a los niños, y lo mencionan como nuevo porque si bien todo este tema de cambio en el entorno y en nuestro planeta ya se viene generando hace varias décadas, es de manera relativamente reciente cuando los efectos en la salud de todos estos alteraciones del entorno se han visto reflejados y se ha empezado a generar la preocupación por cómo vamos a prevenirlos o mitigarlos. Y esto se genera, digamos, esta afectación en la salud de los niños la vamos a tener en cuenta desde la concepción hasta la adolescencia, ¿cierto? Que si estos factores pueden afectar más allá de la adolescencia, claro, pero pues ya digamos se nos saldría de la parte de pediatría y desde la concepción, porque aquí ya el niño en formación se va a ver afectado, ya lo vamos a ver. Entonces esta diapositiva es muy interesante, tomada de un congreso de pediatría ambiental realizado hace un par de años, y básicamente nos recuerda un poco el concepto que en el mundo hay una sola salud, ¿cierto? Que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales existen. Y el ejemplo más claro y más típico de que somos una sola salud es la reciente pandemia que sufrimos del COVID, donde la salud humana se vio gravemente afectada por un agente biológico que se generó a partir
de la afectación de la salud animal y se propagó a través de todo el planeta y afectó ampliamente nuestra salud. Entonces, por favor, recuerden este concepto porque no estamos aislados como seres humanos, sino estamos interrelacionados con todo lo que los rodea. Llegando ya directamente al tema de los niños, tenemos varias amenazas ambientales. Sin embargo, acá les menciono cuatro de las más importantes a tener en cuenta. Y uno de los más importantes y que de pronto es la base de cómo va a verse afectada la salud es el tema de la seguridad alimentaria. Estamos hablando que los niños nacen, son inmaduros y están en un proceso continuo de crecimiento y de desarrollo que para generar estos procesos necesitan tener una adecuada nutrición y alimentación. Lo hemos hablado ya en otras clases, pero si pasan situaciones en nuestro planeta que afectan la seguridad digamos, de poder mantener estos alimentos, pues su desarrollo también se va a ver igualmente afectado. ¿Qué puede afectar la seguridad alimentaria en nuestro país? El cambio climático que ya lo estamos viviendo. Este cambio climático también va a afectar la calidad del aire y si se afectan los terrenos, digamos diferentes sectores agrícolas, pues muchas veces también se van a generar alteraciones en microorganismos, en plagas y demás y empieza a generarse el aumento de exposición a pesticidas para tratar de mantener todos esta seguridad alimentaria afectada por el cambio climático y demás. Entonces son todos esos factores que no son aislados, sino que están interrelacionados los que van a afectar de manera directa al niño. Sin embargo, hay muchas amenazas a las cuales el niño se puede ver expuesto. Esta imagen tomada de la Organización Mundial de la Salud nos demuestra a cuáles, digamos, a todos estos factores que como comunidad nos vemos expuestos. Yo les mencioné algunos principales para los niños, pero son varios. Entonces, fíjense que partimos de la contaminación del aire, que de pronto es el que más claro tenemos identificado, ¿cierto? Tanto en entornos indoor como outdoor. Tenemos todo lo que compete al agua, saneamiento y higiene, condiciones deficientes de su manipulación y contaminación, agentes químicos y biológicos, ya lo hemos mencionado, radiación, tanto ultravioleta como ionizante, ruido ambiental que también es capaz de generar afectaciones en la salud, riesgos laborales y en los niños también se relaciona, depende de qué trabaja mi papá, si trae algún riesgo para mi salud que estoy en contacto directo con él, prácticas agrícolas y tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria, uso de pesticidas, lo mencionamos, entornos urbanizados, cómo está el sector donde yo estoy viviendo y cómo se está viviendo el cambio climático. Entonces, todos son los factores que pueden afectar nuestra salud. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto que puede llegar a afectar la salud, vamos a aterrizarnos en un modelo que se llama ecocentrismo. El ecocentrismo básicamente es un modelo de atención, digamos, de la calidad de vida de los niños que propende por un ambiente seguro y limpio para los niños con prevención de exposición a contaminantes y donde vamos a propender por empezar a educar no solo a los padres, sino a todos nosotros como personal de la salud en salud medioambiental. Anteriormente este modelo ecocentrista era reemplazado por algo que se llamábamos antropocentrismo, donde con toda esta explosión industrial y demás, el hombre era el centro de las necesidades y todo giraba en torno a él y se generó una demanda muy alta de muchos elementos en el planeta que generó también una serie de desechos y contaminación y aumento de la huella de carbono que ya se ha visto que está afectando altamente nuestra salud. Entonces, el modelo que actualmente vamos a tener en cuenta para la atención se llama ecocentrismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta en relación entonces a lo que vamos a empezar a denominar como salud medioambiental. Entonces nosotros antes tomábamos como concepto para hablar de la enfermedad todo este un modelo como muy básico, ¿no? Como salud, enfermedad y algo muy básico, como que salud era ausencia de enfermedad, pero no entrábamos como a mirar alrededor todos los aspectos. Y este concepto nos orienta a pensar en que es toda la interrelación de lo que puede llegar a afectar al ser humano, lo que puede llegar a tener un impacto en su calidad de vida, como dice la definición, ¿cierto? Es la salud humana y que claramente está determinado por diferentes interacciones, ¿cierto? Es un concepto no tan básico, es muy amplio y tiene que ver con los agentes medioambientales, físicos, químicos, biológicos, psíquicos y sociales. La interacción de todos estos factores van a determinar cómo está el estado de mi salud. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los niños, ¿por qué se ven altamente afectados? Resulta que los niños
son más vulnerables porque son seres apenas en conformación y desarrollo. Eso ustedes ya lo van teniendo claro este semestre. Y yo siempre les menciono que cuando el niño nace, el niño está inmaduro. Todo es inmaduro, su cerebro, sus riñones, su corazón, su intestino, pues esto hace que sea un ser muy vulnerable. De hecho, ustedes saben que cuando el niño está en gestación, incluso dependiendo del trimestre de gestación, va a ser más o menos vulnerable a diferentes agentes teratogénicos. Igual pasa con el niño después de que nace. Entonces, esta inmadurez fisiológica, incluyendo el sistema inmunitario inmaduro, pues lo hace más susceptible al daño porque su organismo aún está en desarrollo y se puede ver más afectado, y adicionalmente pues tiene una inadecuada protección contra sustancias tóxicas. Este es el grueso de la razón por la cual los niños se ven más afectados. Sin embargo, tengan en cuenta que muchas condiciones de su ser pues los hacen muy vulnerables. Por ejemplo, ya ustedes han aprendido que los niños tienen unas frecuencias respiratorias mayores, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Que tienen, al respirar más veces por minuto, mayor exposición de tóxicos en el aire. ¿Qué más puede suceder con un niño? En relación, ojo con esto, porque es en relación al peso corporal total, van a tener mayor ingesta de agua y alimentos en relación pues a este peso, entonces van a exponerse en mayor cantidad, digámoslo, a los tóxicos del agua y los alimentos. Asimismo, son más pequeños, están más cerca de la tierra, juegan más en entornos, por ejemplo, de ambiente externo, y esto pues con el contacto, llevar todo a la boca, o no tienen de pronto la capacidad cognitiva para discernir qué pueden hacer y qué no, pues los hace más vulnerables para ser capaces de evitar situaciones peligrosas. Todos estos factores de riesgo en conjunto y otros que vieron en sus artículos, pues hacen que los niños sean una población que tenemos que empezar a proteger de todos estos cambios ambientales. Vamos a hablar de un determinante ambiental de la salud que todos de pronto conocemos muy bien y de que quizás tengan mayor información, y es acerca del tema de la calidad del aire y cómo está contaminado el aire. Es claro que cuando respiramos, el aire tiene muchas sustancias químicas y miles de estas son perjudiciales para la salud. ¿Dónde está la fuente de todas estas sustancias perjudiciales que respiramos en el aire? Como está en la imagen, puede ser producto de procesos de industrialización que hay en las grandes ciudades, pues hay presencia de todas estas industrias, producto de la combustión de los vehículos, también incendios, y nosotros hemos tenido varios incendios en nuestro continente en tiempos recientes, entonces nos afecta digamos, en nuestra región. Entonces, para poder identificar la capacidad que tiene o no todas estas partículas de afectar a los niños, hay un concepto que es muy importante y que yo me imagino que ustedes ya han escuchado, pero que vamos a repasar, y es el concepto de material particulado. El material particulado es básicamente todo este material que está en el aire y que, dependiendo de su tamaño, va a tener un potencial o no de riesgo o de capacidad de afectar la salud. El el material se clasifica como PM10, que es el que es menor a 10 micrómetros, y el otro que medimos es el PM2.5, que es el que es menor a 2.5 micrómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entre más pequeño sea el tamaño de la partícula, o sea, menor a 2.5, va a haber más peligro. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de llegar de manera más profunda a vías respiratorias, va a atravesar placenta y barrera hematoencefálica, y esa es la razón por la cual incluso desde la gestación los niños se ven afectados por la mala calidad del aire. Se asocia más bajo peso al nacer, más parto prematuro, y hay un aumento de la mortalidad infantil por causas respiratorias. Claro, ya con esto lo vamos entendiendo. Y entonces fíjense que estos esquemas nos ayudan a recordar un poco. A veces pensamos en calidad del aire y pensamos solo en los pulmones, chicos, pero piensen en todo lo que se expone el ser humano cuando hay aire contaminado. Se irritan los ojos, hay afectación de la parte nasal, la laringe, hay tos y pues obviamente enfermedades pulmonares. Los de mayor profundidad, el 2.5. Y también tenemos, en cuanto a contaminación, efectos en la salud dependiendo del grupo de riesgo. Nuestro grupo que estamos ahora indagando pues es el de los niños, pero tengan en cuenta que los extremos de la vida siempre son vulnerables. Las embarazadas, ya ustedes entienden por qué, y claramente pues se van a ver más vulnerados los pacientes que ya de base tengan condiciones pulmonares o respiratorias previas.
Entonces van a ser más fácilmente afectados por toda esta contaminación. Y bueno, en relación a todos estos cambios de calidad del aire, cambios climáticos, pues se han venido registrando diferentes situaciones a nivel planetario que nos van haciendo recordar que esto no es una teoría, sino es una realidad. Y aquí les tengo los pantallazos de algunas noticias de tiempos recientes en los cuales se registraba que el cambio climático se ha venido cuantificando y que se han detectado en el planeta aumentos ya documentados de la temperatura de manera sostenida y que ya nosotros estamos sufriendo los efectos de esto. Esta fue una nota tomada de la National Geographic donde nos dice que el 2024, esta nota es de este año, ¿no? Y nos dice que el 2024 fue el año más caluroso de la historia y el primero en superar 1.5 grados de calentamiento por encima del nivel preindustrial. Entonces, una realidad cuantificable y obviamente todos esos factores de contaminación están afectando cómo se va desempeñando el clima en nuestro planeta. ¿Qué más puede llegar a afectar el planeta? Entonces hablábamos al comienzo que una de las amenazas son los incendios. Estas imágenes que ven acá son tomadas de una infografía de una EPS que tendrán muchos de ustedes, que en el momento en que se generaron muchos incendios empezó a enviárselas a todos sus afiliados y que era básicamente lo que los decía, que ante la alerta por los incendios forestales tenemos que cuidarlos y nos pone unas pautas que son muy básicas, pero que a la vez de pronto a veces no las pensamos. Entonces, lo primero, por favor, no se acerque al área del incendio y vaya a zonas de menor contaminación de aire. Entonces, esto nos hace pensar que cuando hay incendios, claro, esto es responsabilidad del gobierno, de las alcaldías, pero empieza a tener un disparo en las alertas también en las secretarías de salud. Entonces, por eso se generan las alertas en relación a salud para la población. Dice, si habita cerca de la zona del incendio, cúbrase con tapabocas, no salga a hacer actividad física, mantenga las puertas y ventanas de su casa cerradas e hidrátese. Son cosas muy básicas y muy sencillas, pero que a veces no tenemos en cuenta cuando se producen estos incendios. Y yo les comentaba que a veces hay la percepción que los incendios son en áreas como planetarias lejanas, pero todos somos, como les decía al comienzo, una sola salud. Y entonces fíjense tan interesante esta imagen que es tomada en el momento en que se presentaron el año pasado algunos incendios en los cerros orientales y es una foto tomada desde Chapinero. Y entonces aquí podemos ver muy claramente cómo, a pesar que está muy lejos de los cerros orientales, pues es claro que la afectación va a llegar a diferentes sectores de la ciudad. Entonces es algo que aunque pensamos que es lejos, por allá, en las montañas, que no tiene nada que ver con nosotros que estamos alejados, pues tiene mucho que ver porque se va contaminando todo el aire de nuestra ciudad y esto va desplazándose hacia otras latitudes. ¿Qué concepto también es importante que tengamos en cuenta ya que tocamos el tema del cambio climático? Un concepto que se llama la tropicalización. Si usted no lo ha escuchado, es un momento de empezar a detenerse y a pensar qué es este concepto. Si ya lo ha escuchado, seguramente aquí con el termómetro pues va orientando sus ideas. Y no es más que la expansión del trópico hacia las zonas templadas, es decir, áreas previamente frías, por decirlo de alguna manera, que empiezan a ponerse templadas o tibias, ¿cierto? Entonces hay un cambio en la temperatura, pero también al cambiar la temperatura, el clima, las nubes, se afecta las precipitaciones y asimismo cuando hay cambios en clima, se afecta la biodiversidad. Entonces de pronto microorganismos que antes no estaban a ciertas alturas, pues ahora van a estar porque hay las condiciones climáticas y ambientales que se lo permiten. ¿Quién es el gran protagonista de la tropicalización en nuestro continente? El virus del dengue. No solo en Colombia, sino en otras áreas del continente americano hacia el sur. Ya se ha visto un aumento en las incidencias de los casos de dengue y es preocupante y ustedes han visto que ya desde hace un tiempo hemos digamos activado muchas alertas en relación a aumentos de casos de dengue. Ahora que hablamos de los niños pues claramente ellos se ven más severamente afectados con mayores tasas de mortalidad. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo todo este cambio climático empieza a ver reflejado un cambio en el comportamiento de este tipo de enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, teniendo en cuenta todos estos cambios climáticos, pues para medir este material particulado, pues se tiene un índice de calidad del aire internacional. Entonces les puse aquí una imagen que encontré con caritas de niños para que lo recuerden, que nos muestra un poquito cómo se hace la medición de todas estas partículas y es la misma
que vamos a encontrar en las unidades de medición de calidad del aire que tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces está desde calidad del aire buena, regular, moderada, insalubre o muy peligrosa, y esta pues se utiliza de manera internacional. ¿Dónde la vamos a tener ustedes? ¿Dónde la van a poder ver en tiempo real? A través de una página que se llama Iboca, y es esta que les coloco aquí, iboca.ambientebogotá.gov.co, de la Secretaría Distrital de Ambiente, y mide algo que se denominó Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo de la Salud, y es una manera de comunicar de manera articulada el estado de la calidad del aire y el nivel de riesgo de deterioro de la salud humana por contaminación. ¿Cómo sabemos el riesgo? Pues teniendo en cuenta el índice que les acabo de mostrar, y a través de unidades de medición que están constantemente en tiempo real haciendo la medición de este material particulado. ¿Por qué es importante? Porque una vez se hacen mediciones de altas concentraciones de partículas, si se considera que es un ambiente peligroso, se activan alertas y emergencias que permiten articular medidas ciudadanas interinstitucionales. Entonces esto lo detecta Secretaría de Ambiente, pero se activa Secretaría de Salud, como vieron en el incendio, pero de pronto si queremos generar un pico y placa ambiental, se activa también Secretaría de Movilidad. Entonces nos genera realmente, nos permite más bien proteger como todo el entorno para al final del día mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Acá les voy a mostrar en este mapa para el día de hoy, que estoy haciendo la grabación de su presentación, cómo se encuentra la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. Y fíjense que lo pueden consultar en tiempo real. De esto tienen en el mapa, como les mostraba a través de la página, o hay una aplicación que se llama Iboca, Índice Bogotano de Calidad del Aire, a través de las diferentes tiendas de aplicaciones la pueden descargar, y lo podemos ver en relación, fíjense aquí a mano derecha, al PM10, PM2.5 y ozono. Este mapa nos está mostrando acá inicialmente la concentración de PM10, y fíjense que nos muestra que hay un nivel bajo de concentración de este material particulado, moderado hacia estos sectores de la ciudad, y regular aquí en la medición, por ejemplo, de unidades como la estación de Sevillar, que es la que aquí no nos permite mirar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta página? Esta página nos permite ver en tiempo real un poco el comportamiento de las unidades. Igualmente nos permite ver cómo es el desempeño de la calidad del aire. Entonces fíjense que acá marqué la estación que tenía mayor concentración de PM10. Nos dice que la estación de Villana, si ustedes conocen Bogotá, y para los que no les cuento, que es un sector industrial que queda hacia la parte de Bogotá, donde es la salida de alto transporte y alta movilidad hacia Girardot, Melgar, Tolima, Neiva y hacia toda esa parte del sur del país. Entonces fíjense que pueden ser todos estos los factores que hagan que todo este sector pues tenga una mayor concentración de partículas. Ustedes pueden ver tanto en la aplicación como en la página, acá a mano izquierda, los reportes de cómo ha estado la concentración de partículas en las últimas 24 y 36 horas, y vemos que incluso hubo momentos en estos últimos horas donde la concentración alcanzó de partículas a estar muy alta, ¿cierto? Y en los últimos 7 días, pues la calidad del aire, si lo ven, no ha estado muy buena. También nos permite ver una historia en forma como de secuencia en el tiempo con gráfica, y van ustedes mirando el momento en que ha estado más alto. Aquí podemos ver, por ejemplo, el 21 de agosto, y nos permite adicionalmente mirar cómo va a estar la calidad del aire. Entonces, al parecer, esto se mira según las tendencias y se va viendo que ya llegó a su pico máximo y se espera que vaya descendiendo o mejorando esa calidad, mejorando la calidad del aire. Lo interesante que también les brinda el índice es que nos brinda la página recomendaciones. Entonces dice, de la salud, puede revisar actividades al aire libre, ventile su vivienda, bueno, y va dando recomendaciones, y también del ambiente, de utilizar transporte público y demás. Entonces es muy completa. Está, como les cuento, en medición en tiempo real. Acá les pongo el pantallazo, fíjense, esta es la 2.5, que nos permite también mirar, y material particulado de este tamaño pues hay menos, afortunadamente, pero continuamente pues este mapa es cambiante, y muchas veces pues este sector hacia la salida sur de Bogotá o hacia el sector del aeropuerto de Fontibón pues son los que se ven más afectados por toda la alta
presencia de industrias en estos sectores. Entonces no se les olvide que está disponible, cuéntenles a sus familiares que existe, que si quieren salir a hacer deporte y van a ir hacia algún sector diferente de la ciudad, la pueden consultar. Si de pronto ustedes van a trabajar o van a rotar en el hospital de Kennedy hacia sectores que están cercanos, pues no olviden esto cuando empiecen a ver a los pacientes y a los niños con enfermedad respiratoria, que esta es una posibilidad que tienen para consultar y para apoyar de pronto eh, todo este movimiento de partículas, cómo se van a comportar ese fin de semana. Entonces ténganlo muy en cuenta. A través también de la Secretaría de Ambiente se instaura algo que se llama la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. También tenemos ahí reflejadas pues el mapita en tiempo real, pero también tiene diferente información, tablas dinámicas y enlaces de interés para consultar. Y pues el pronóstico, como les mencionaba, que está disponible a través incluso de la página de la Secretaría de Salud, Salud Data, para usted tener en cuenta cómo va a estar la calidad del aire. Ahora, yo les comentaba que esto es a nivel global, que lo que sucede en esta parte del planeta pues repercute en otras áreas también. Y entonces fíjense que aquí les pongo unas noticias que salían hace unos meses donde veíamos cómo se generaba un pico y placa ambiental secundario a afectaciones en la calidad del aire por incendios y arenas del Sahara. Unos incendios que se habían presentado en áreas forestales hacia Sudamérica vinieron a repercutir en la calidad del aire de nuestra ciudad y generaron unas alertas importantes. Entonces, para que tengan en cuenta que cosas que pueden suceder incluso en otro continente pueden llegar a repercutir en nuestra ciudad y va a afectar pues la calidad de nuestro aire. Acá les tengo este link para que lo miren aquí a la derecha, lo consulten. Es un mapa también en tiempo real donde ustedes van a ver diferentes puntos de medición en el mundo y es muy interesante que lo consulten los que quieren viajar, tienen familia, etcétera. Pues miren un poco cómo está la calidad del aire. Casi siempre que observamos este mapa, pues hacia Norteamérica, Canadá y demás, pues se ve muy buena calidad del aire. Hay otros puntos más industrializados como Europa, aunque ahorita la verdad se ve muy bien, y Asia, sudeste asiático, zonas altamente industrializadas, donde empezamos a ver ya punticos más peligrosos y de alto riesgo, aunque al parecer este es un buen momento planetario climático porque es de los meses en que mejor ha estado la medición de la calidad del aire. Entonces sepa que existen estas herramientas que están en tiempo real y están disponibles para que ustedes las conozcan. Eso en cuanto a lo que hablamos de concentración o medición de partículas outdoor. Dentro de la casa pues hay que mirar diferentes factores que pueden llegar a contaminar la calidad de nuestro aire y es a los que también debemos apuntarles, es decir, informar a las personas cómo está la calidad del aire en la ciudad, pero qué pueden hacer para mejorar el de su casa. Entonces, un protagonista así fundamental, pues el humo del tabaco y cannabis. Nosotros siempre interrogamos, ustedes saben que preguntamos por exposición a esto, porque tiene unas consecuencias. ¿Cuáles? Que es lo que a veces no sabemos muy bien. Los niños convivientes con personas fumadoras tienen más posibilidades de tener bajo peso y talla al nacer, disminución de su pulmón funcional, más incidencia, pues claro, teniendo en cuenta esto de enfermedades respiratorias, de problemas cognitivos, peores resultados académicos y mayor riesgo de asma, infecciones de tracto respiratorio, otitis, muerte súbita y cáncer. Entonces son diferentes condiciones que favorecen como tal que la salud del niño se ve afectada. En otitis es importante que tengan en cuenta, siempre que vean un niño con su primer episodio de otitis, no esperemos a que tenga muchos para preguntar si tiene contacto con gente fumadora. Estas partículas afectan la motilidad de los cilios allá en la trompita para eliminar todo este moco que se genera cuando, por ejemplo, hay una infección y entonces el niño constantemente se ve expuesto a infecciones del oído. ¿Qué otra partícula importante tener en cuenta? El monóxido de carbono también está en el humo del cigarrillo, pero ustedes lo conocen, también es muy famoso porque es producto de la combustión de los gasodomésticos. Entonces, por eso ustedes conocen que en las ciudades donde se disponen de estos, digamos, electrodomésticos, o más bien productos como las estufas, los calentadores o chimeneas a gas, es obligatoria una revisión para verificar que no haya eliminación de monóxido porque es claramente perjudicial para la salud. Entonces,
en la gestante genera riesgo de parto pretérmino, reducción del crecimiento de ese niño, defectos congénitos cardíacos y auditivos. Y ustedes recordarán que a veces encontrábamos maternas que tenían niños pequeños, se adelantaba el parto y nunca ni siquiera sabíamos cuál era la razón. No sabemos en qué entorno estaba ya que se había expuesto. Entonces vayámoslo pensando en eso. Pinturas y solventes en el hogar. Entonces esto también es importante porque muchas veces las maternas se ven expuestas a estas pinturas para arreglar pues de pronto la habitación del bebé por su próxima llegada, o de pronto la mamá tiene una ocupación en la cual se ha expuesta a esto, o el papá. Entonces tiene mucha importancia. ¿Por qué? Hay pinturas que están hechas a base de aceite, que son fuertes para exteriores, y hay otras pinturas que están a base de agua, que tienen menos vapores químicos, pero que también desprenden algo que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Y estos son unos gases que pueden llegar a ser neurotóxicos, pueden afectar la reproducción y la fertilidad, y por eso es importante hacer esta consejería para tener en cuenta cómo es la ocupación de esas familias, o que por favor no se les ocurra arreglar la habitación 3 días antes que el niño nazca, ¿cierto? Entonces es importante. Otros compuestos que pueden llegar a tener desprendimientos de vapores y que pues obviamente son una fuente de riesgos en la casa, pues están los productos de higiene, todos lo tenemos eso claro, la limpieza y de pesticidas en el hogar. Hay disolventes, tienen material particulado, están los químicos que se usan para de pronto las plantas, para plagas, ¿cierto?, de riesgo en el hogar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No quería dejar de poner aquí el riesgo del contacto de sustancias de riesgo que ahora se conocen como los microplásticos, y son unos químicos que se derivan de los plásticos, que ya están ampliamente estudiados y que ponen altamente en riesgo la salud a corto y a largo plazo. Algunos de estos son los talatos y el bisfenol A. Ustedes van a encontrar muchos elementos cuando de pronto van a los supermercados, plásticos, tarros, termos que dicen libre de BPA. ¿Sí? Cada vez más se busca que estos compuestos no vayan a contaminar los alimentos ni las aguas que los contienen, y que ustedes los estén ingiriendo, ¿sí? Pues porque claramente pues tiene riesgo de enfermedades crónicas, incluso con repercusiones hasta la vida adulta. Esto para hablar un poco de la fuente de riesgo del aire, pero si ustedes lo piensan, pues hay muchas situaciones que pueden poner en riesgo la salud tanto del niño como del adulto. Los vamos a llamar determinantes ambientales de la salud, y pues digamos, no nos da para entrar a detalle de tantas cosas que hay, pero sí que reflexionemos un poquito la del aire, que es más tangible, que ya lo hicimos. Acá les dejo otros importantes a tener en cuenta. Está la radiación ionizante, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la toma de las imágenes diagnósticas, o la que también se desprende del uso de aparatos eléctricos en el hogar, la fuente que tienen tan cercana y su celular. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque sí, ya está comprobado que tiene unos efectos en la salud. Tengan en cuenta también, les hago la cuñita con las imágenes diagnósticas, que hay que tener mucha responsabilidad cuando ustedes ordenan, por ejemplo, una tomografía. Eso equivale a 240 radiografías, y a veces lo hacemos de manera muy folclórica, ¿no? Una hoy, otra en un mes, y a veces de manera innecesaria exponemos al paciente a complicaciones importantes que ustedes saben se derivan de la exposición recurrente a esta radiación. Entonces, para que tengamos buenos criterios de toma de decisión cuando decidamos utilizar este tipo de métodos diagnósticos, si se requiere, pues hay que usarlo, pero que se haga de manera responsable. ¿Qué otras fuentes de riesgo tenemos? Pues el ruido. A veces nosotros eh, no somos conscientes, les diría, de lo que el ruido puede llegar a causar en la salud. Hay muchas fuentes para los niños, a veces en el mismo colegio los niños gritan, y en el adolescente tengan en cuenta también que ellos usan audífonos, y no usan todos los audífonos que son de control de volumen, porque a veces pues son muy costosos, y pues los que son de menos costo pues permiten subir el volumen a cualquier nivel, y a veces puede causar lesión auditiva. Entonces tengan en cuenta eso. Si llega un adolescente a su consulta y ustedes escuchan lo que él viene escuchando, pues definitivamente está superando los niveles permitidos de decibeles para la audición. Otras fuentes, aguas contaminadas. Recuerden la imagen que veíamos al comienzo, que digamos no solo es perjudicial para la salud con su ingesta, sino que además de pronto permite en diferentes latitudes la
proliferación de vectores, transmisión de arbovirus y demás. Entonces es importante tenerlo en cuenta como una fuente determinante de la salud. Y les pongo una que a veces es poco popular, no muy conocida, que es la exposición a plomo y sustancias tóxicas. A veces no la tenemos presente, no la conocemos, no sabemos en dónde se encuentra el plomo. Ninguna concentración de plomo es permitida en el organismo y por eso no la detectamos ni menos la vamos a poder diagnosticar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero cómo? Entonces, pues hay unas patologías que están asociadas al medio ambiente. Les dejé aquí de primero el plomo para que charlemos pues de dónde se encuentran en sus fuentes, ¿cierto? Puede venir de partículas emitidas de las fábricas y como veíamos puede estar en el aire, pero también la podemos ingerir, ¿cierto? Puede estar en materiales contaminados, ¿cierto? Antes las pinturas estarían plomo, entonces si se eh, limpiaban elementos que tuvieran estas pinturas, pues el plomo caía a la tierra también. Los niños juegan en el piso, se chupan los dedos y están ingiriendo el plomo. También los alimentos, los pescados o los atunes pueden estar contaminados pues en las aguas con el plomo, y también cerámicas y algunos cosméticos venían con plomo. También ya se hace la campaña, ustedes van a ver también cuando compre por ejemplo una pintura que dice pintura libre de plomo, que nos hace referencia a que ya ese producto no está contaminado. Síntomas, porque a veces no detectamos o no sospechamos la intoxicación por plomo, porque pues a veces pueden ser muy difusos, ¿no? Pueden ser anemia, asma, se ve cansado o síntomas intestinales o vómitos. Entonces fíjense que como no es algo como tan claro, ¿no? Pues se pasa de agache. Entonces para eso es importante que cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, a su rural, eh, indaguen qué hay en el sector, ¿cierto? ¿Qué hay en el barrio? ¿Qué hay en el municipio? ¿Hay fuentes de qué? ¿Se elimina plomo? ¿Se eliminan qué partículas? Y así también ustedes pueden, con esa información, afinar un poco sus sospechas y su diagnóstico. Las patologías de vías aéreas, fíjense, pues son a veces las más fácilmente asociadas a la contaminación. Ya lo mencionamos un poco. Las enfermedades transmitidas por el agua pues son principalmente de efecto gastrointestinal, pero fíjense como algunas como con la contaminación de los metales también llegan por las aguas. Y esta diapositiva para hablarles un poquito de los niveles del ruido, los permitidos propuestos por la OMS son hasta 55 decibeles, pero fíjense cómo ya una conversación muy fuerte supera este umbral. El tráfico de la ciudad, los que viven en un edificio, sobre una avenida, ¿cierto? Lo tienen más claro. Y por ejemplo, un martillo neumático en una obra, ¿cierto? Una construcción. El despegue del avión está casi en los límites superiores. ¿Cómo será la gente que vive en Fontibón al lado del aeropuerto? ¿Qué se imaginan? Entonces pensemos en todo eso cuando vemos a los niños dónde estamos ubicados para saber qué riesgos tienen, a qué exposiciones se están viendo enfrentados. Efectos del ruido pues son muchos: estrés, cambios en el patrón del sueño, ansiedad, dolores de cabeza, que a veces no somos capaces de asociar a un problema de ruido. Entonces es importante que los tengamos como en el panorama y los tengamos presentes. Ahora bien, ya ustedes tienen como todo el panorama de qué es el concepto de salud medioambiental, tienen claro que hay unos factores o unos determinantes que van a afectar nuestra salud, los acabamos de ver. ¿Cómo los vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Pues hay diferentes formas de hacerlo. Una de las formas es a través de las unidades de pediatría ambiental. Entonces, las unidades de pediatría ambiental no son más que centros especializados en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades relacionadas con factores ambientales. De pronto en nuestro país no hay tantas unidades de pediatría ambiental, pero se le está apuntando cada vez más a este enfoque, y pueden ver aquí de manera esquemática que son varias las funciones para las cuales, digamos, se le apunta a través de la unidad, y es que las hay de asistencia clínica, ¿cierto? Evaluar a un niño con exposición, pero también hay otras que son a nivel comunitario, de docencia, de formación y de investigación. Entonces son muchas las funciones de la unidad de pediatría ambiental. Después de verificar cómo está un niño en su estado clínico, pues hacer énfasis en la enseñanza sobre salud a las familias, ¿cierto? Esa familia que tuvo un riesgo hay que educarla y hay que sensibilizar y capacitar al personal de la salud, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Porque si nosotros mismos tenemos clara esta información, pues la familia mucho menos, la población menos. Entonces tenemos que empezar a sensibilizarnos, valorar riesgos en pediatría, organizar acontecimientos
programas y acontecimientos públicos, informativos y preventivos. También pues revisar literatura actualizada, promover investigación, formar redes con centro. Entonces, como ustedes pues vieron, hay varias unidades de pediatría ambiental en España. Entonces de pronto la que hay aquí en Colombia se comunica con la de España, se hacen alertas y demás para, digamos, como activar a las autoridades responsables. Entonces fíjense que son muchas las funciones que se buscan hacer a través de este enfoque de pediatría ambiental. ¿Quiénes integraron una unidad pediátrica ambiental? Pues claramente pues deben haber pediatras y vamos a ver niños, pero esto es muy interdisciplinario. Esto quiere decir que, como ustedes ven, pues una contaminación del agua pues tendrá que tener incluido en su profesionales, pues un toxicólogo, pero también van a haber médicos generales, familiares, enfermeras, obstetras, ya vimos que se afectan desde la gestación, expertos en salud pública, médicos ocupacionales, ingenieros y de otras áreas relevantes que sean pertinentes dependiendo del tipo de exposición, ¿no? Si ya nos vamos, pues digamos ya más a lo cercano para ustedes, pues todos no van a ir a rotar o a trabajar en una unidad pediátrica ambiental. Entonces hay que tener en cuenta que existe algo que llamamos la historia ambiental pediátrica. Y este es básicamente un complemento de la historia clínica pediátrica normal. Es una herramienta para determinar y valorar la exposición de los niños a diferentes amenazas ambientales. Entonces, no es más que de pronto tratar cada vez que va este niño de hacerle un par de preguntas que nos permitan ir clasificando su estado. ¿Tiene usted contacto con fumadores? ¿Tiene mascota? ¿De dónde toman el agua? Sobre todo dependiendo un poco del motivo de la consulta, vamos enriqueciendo nuestra historia porque pues la verdad es muy difícil dar a un niño solo para hacerle la historia ambiental. Seguramente irá por otras cosas, pero sí podemos ir enriqueciendo cada vez que el niño viene ese ejercicio en relación a identificar factores de riesgo. Entonces les tengo aquí una tablita que es bien interesante porque está tomada de unos de artículos de salud medioambiental pediátrica español y básicamente nos pone el periodo de vida de ese niño y qué temas o qué temáticas vamos a abordar. Entonces es lo interesante. Por ejemplo, si estamos hablando de la prenatal, pues pinturas y horas en el hogar, ya lo entienden por qué, va a lactar o no, cómo es el barro, qué pasa en la casa y demás. Si yo voy ya con un niño, por ejemplo, más grandecito, por ejemplo, adolescente, fuma, consume drogas, que ya tiene trabajo, a qué se expondrá en el trabajo, qué hobbies tiene, graffiti, pintura, sí, o sea, todo esto va a representar un riesgo para su salud. Entonces, por eso se empieza a trabajar como con este enfoque de identificación de riesgos. Entonces, chicos, de todo esto que hemos visto, pues básicamente tenemos que, vamos a orientar pues nuestra atención a identificar cuál o cuáles son esas amenazas ambientales que tiene nuestro paciente. Serán tóxicas, químicas, físicas, biológicas. Ya vemos que hay muchos factores que afectan la salud medioambiental, genéticos, constitucionales, ¿cierto? Propios de la familia y el individuo, psicosociales y socioeconómicos. No habíamos hablado de estos, pero recuerden que también depende mucho de, por ejemplo, la educación de la madre, qué tan informada está, ¿cierto? Eh, qué tanto se va a preocupar del cuidado del niño, ¿no? ¿Va a hervir el agua o no? ¿Le va a dar biberones lavados o no? ¿Tiene recursos, por ejemplo, en cuanto a pobreza para acceder a agua potable o no? Entonces, todos estos factores ustedes los identifican y eso nos permite generar una intervención. De nada sirve hacer todo este, digamos, interrogatorio juicioso, tomar toda esta información para quedarnos nosotros pensando que deberían hervir el agua para no decirle a la familia. O sea, hay que trabajar en eso. Entonces, siempre pues nosotros pensando qué vamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué vamos a recomendar? Entonces, todo lo que vimos de punticos diferentes, pues cada cosa genera casi que una recomendación, ¿no? Que si tiene mascota, cómo la va a manejar, que el bloqueador solar, que salir a la calle de pronto en momentos de alta contaminación. Bueno, todo esto genera una recomendación, entonces nos toca trabajar en eso. Y nuestra misión como personal de la salud es abogar por ambientes más limpios, sanos y seguros para la infancia y para la adolescencia. ¿Cómo? Manteniendo los hogares lo más libres posibles de químicos y contaminantes, reduciendo el uso y consumo de plásticos, generando entornos libres de humos de cigarrillo y marihuana. Y esta es muy importante, estimular el contacto de los niños con la naturaleza. Ahora hay un alto uso de pantallas, el niño es más sedentario, pasa en casa,
viendo televisión, y a veces pues no se fomenta también que salga, que haga actividad física, que se mueva, que, ¿sí? Entonces vamos a trabajar mucho eso porque tiene un impacto importante con la salud. Obviamente pues toca la tierrita, ustedes siempre se preguntan, pero ¿cómo así? ¿Eso no es un riesgo? Hay que hacer un equilibrio, no hay que llevar al niño a contactar la naturaleza y cuando él va a la casa le lavamos las manos, estamos pendientes que no esté echando los gusanitos de la tierra a la boca y todo eso, pero sí es importante sensibilizarlo del entorno, eso lo hace un mejor cuidador para él, para su planeta, para su entorno, entonces hay que empezar a educar en eso. Les voy a proyectar por acá un videito, un poquito de hablando un poquito de estos factores por el doctor Ortega, autor de del artículo que leyeron en relación a salud medioambiental. Durante la mayor parte de la existencia humana, la humanidad ha estado perfectamente adaptada en el medio natural. Sin duda, las mujeres y hombres que surcaron los mares y océanos, que pudieron oler el agua y sembrar las plantas y encontrar los mejores árboles en los bosques, perseguir a los animales, reconocer e interpretar los cielos y las nubes, debieron haber disfrutado de algunas ventajas en la calidad de vida y en su estado de salud y bienestar. La conexión humana con la naturaleza se manifiesta especialmente desde el mismo momento del embarazo y también a partir del nacimiento de infancia. Construir embarazos saludables, mejorar la salud humana conlleva a crear un ambiente global más sano. Es un hecho, los niños escolares españoles pasan casi 1000 horas delante de pantallas de televisión, de ordenador o de videoconsolas. 1 de cada 4 juega a diario al aire libre, frente a la generación de sus padres que eran 3 de cada 4. Aproximadamente los niños en edad escolar pasan en España casi 20 horas diarias en espacios cerrados. El déficit de contacto con la naturaleza constituye uno de los retos sanitarios más importantes para la infancia en España. Algunos de los problemas y riesgos para la salud relacionados con el déficit de contacto con la naturaleza alcanzan cifras epidémicas para la infancia. El déficit de contacto con la naturaleza se asocia con un mayor riesgo de obesidad, con un mayor riesgo de patología respiratoria y cardiovascular, disminuye los niveles de vitamina D, aumenta las exposiciones a sustancias carcinogénicas, aumenta el estrés en la infancia. Ese déficit de contacto con la naturaleza afecta directamente y constituye un riesgo en los trastornos de conducta y de neurocomportamiento de la infancia. Doctor Ortega, ¿cuáles son las evidencias científicas? Pues mira, las evidencias científicas son todavía escasas, pero los estudios en los últimos años son cada vez más numerosos. Cada vez se agolpa más evidencia científica sobre los efectos beneficiosos del contacto con la naturaleza en la salud de la infancia. La mayoría de los trabajos se han medido efectos a corto plazo de forma directa en la enfermedad o en marcadores indirectos, como por ejemplo en campamentos de verano, en estancias cortas, y hemos observado cómo mejora los parámetros en las enfermedades crónicas de la infancia. Estudios con efectos medidos bien de forma directa en las enfermedades o en marcadores indirectos, cómo repercute de forma positiva en el manejo, en el control de las enfermedades crónicas como asma, obesidad, niños con problemas respiratorios o incluso en la calidad de vida de los supervivientes de cáncer. Al mismo tiempo se ha observado cómo los niños en contacto con la naturaleza tienen mayores niveles de vitamina D, tienen unos test cognitivos y de rendimiento escolar mejores, y se ha observado una disminución en el número de consultas al pediatra en los niños que tienen más experiencia de contacto con la naturaleza, en la prevención de las adicciones, del alcohol y de otras drogas, incluso en el manejo y tratamiento de las mismas. Entonces, fíjense chicos cómo le vamos a estar apuntando
a mejorar la calidad de los entornos de los niños, a desconectarlo de las pantallas. Él menciona un concepto muy importante que era el déficit de contacto con la naturaleza. Quizás en algún momento lleguemos a trabajar este concepto más a detalle, puede hacer hasta un diagnóstico en nuestras historias, pero esta charla de hoy era un poquito sensibilizarlos al respecto. Ya el documento los va introduciendo en el tema. Vamos a hacer otras actividades complementarias. Espero que les enriquezca su proceso de atención y de su vida personal. Quedamos entonces atentos a seguirnos viendo durante el resto de la rotación. Agradezco su atención, que tengan un gran día.